tener que editar con Claudia este libro. En lo que respecta a la editorial, me gustaría agradecer a Claudia, ya que presentar el tercer libro de una autora para una editorial quiere decir que el trabajo que estamos haciendo juntos es el correcto, así que muchas gracias por renovar la confianza. Y lo dejo con la palabra de la autora, que va a estar junto con la pediatra Cristina Lustemer, que está a cargo del prólogo del libro, y de la psiquiatría infantil, Inés Acosta. Muchas gracias, que disfruten de la charla. Bueno, me toca abrir esta, si me permiten, ¿me puedo parar? Sí. Un gusto, ay, mira, estoy reconociendo rostros de colegas, gente cercana, así que un gusto. La verdad que es un día grato de poder acompañar a Claudia en su tercer libro, que estos días había leído el de Manual Práctico de Lactancia Materna, y me leí estos días el de Ser Mamá, y después, bueno, los primeros 1000 días cuando ella me lo mandó y me propuso si lo quería prologar. Bueno, la verdad que fue muy grato, con mucha responsabilidad. Ahí lo trabajamos con Florencia, que trabaja conmigo. Y bueno, voy a hablar desde un lugar, desde varios. Ustedes saben que yo soy médica, soy pediatra. Desde que tengo 5 años elegí, me lo recordaban mis tías, ser pediatra. Nunca, cuando transité la carrera de medicina, sí, literalmente, siempre cuando llegué al año que hoy se llamaba materno-infantil, es como que me reencontré, el disfrute total de la carrera. Y ahora estoy en otros desafíos que me ha tocado, que he elegido, no es tocado, enfrentar desde el diseño de políticas públicas, y después hoy en una carrera política con el objetivo de realmente, cuando Claudia me acerca este borrador de los primeros 1000 días, bueno, eso es por los cuales todos los días elijo estar en política, por más que tengo un desafío muy grande. En mi escritorio tengo fotos de muchos niños y familias que he atendido, aparte de mis 3 hijas. De no perder para qué elegí el desafío de estar en política, que justamente es por esto. Es para tratar de poner en la agenda política de todo el sistema político la importancia que tiene para un país como el nuestro, la infancia, la adolescencia, el apoyo a las familias, pero particularmente la importancia que tienen los 1000 días. Hoy estamos trabajando junto al equipo en una ley con bastante acuerdo por todos los actores del sistema político, que nos permita como país tener un Estado más eficiente, con políticas públicas que lleguen en el tiempo, que cada niño, niña o cada familia lo precise. No hay inequidad más grande que el lugar donde nos toca nacer, que condicione las habilidades y talentos que todos tenemos distribuidas de forma homogénea. Cuando uno recorre el libro, y la verdad que lo fui leyendo, subrayando, tengo esa deformación de leer los libros, de subrayarlo, creo que lo tengo todo subrayado prácticamente, en cada uno de los capítulos, y que creo que tienen mucho que ver con todo el encare que Claudia le ha dado también a los otros 2. Así que realmente creo que es un apoyo muy importante para las familias, para mujeres y varones que criamos, para tías, abuelas que acompañan el proceso de la crianza, a todo el equipo interdisciplinario que acompaña a las familias en el crecimiento. Veo a Alfredo, veo cantidad de otros colegas que tenemos como este cometido como pediatras o otras disciplinas de la salud, que es acompañar a las familias en una etapa de crianza. Cada niño y niña es única, así que la verdad que es un desafío hoy conversar. El honor que Claudia también tuvo con mucha generosidad de permitirme escribir algunas palabras en el prólogo, destacando por qué la importancia de los 1000 días, del diseño de tener una política pública, porque si eso aprendí también, es que la vida nuestra cambia en los gestos cotidianos, en la atención, en nuestro transcurrir a lo largo de la vida, pero también como país tener políticas públicas robustas, en acuerdo por parte de todo el sistema político, es lo que nos va a permitir hoy mejorar indicadores
que afectan directamente a las familias y a los niños, y sobre todo a los niños más pequeños. Desde que comencé a transitar esto en el año 2005, yo ya años siempre trabajé en el sector público como pediatra, después en una institución privada. Hace 4 años que no ejerzo, lo cual es una ambivalencia cualquiera. Me cuesta no ver a un niño y no ponerle una mirada de cariño, afable, pero a veces me ha tocado, intervengo igual si veo algo que me llame la atención con mucha delicadeza, porque cualquiera que me conoce sabe que si le duele la garganta ya lo quiero examinar de las ganas y el desafío, que nada me gusta más que atender, y estos años ha sido todo un desafío entender una cosa que un médico pediatra argentino, yo estaba trabajando en el año 2009, no quiero robar más tiempo, Claudia, Inés, en el Día de Prevención de la Prematurez, y era un empresario que aportaba fondos a la Fundación Caldeiro Barcia y a instituciones vinculadas a determinada función social, y yo no sabía que era pediatra, y ahí me dice: mira, Cristina, hace muchos años dejé el ejercicio de la pediatría porque tuve una situación muy dolorosa de mala praxis, nunca cuento a nadie que tengo esta profesión de base, por lo que me costó salir adelante con este proceso. Se dedicó a otros rubros, y estábamos en una conversación donde yo le decía el desafío que tenía todos los días de sentirle el verdadero sentir al estar en política, al estar en políticas públicas, y cuánto extrañaba el ejercicio, el desafío que nada me gustaba más que atender una familia, tener ese vínculo con los pacientes, acompañar a mamás y papás, que cada familia es única, en ese proceso de la crianza, como Claudia hace un relato de todas las etapas a lo largo de los primeros 1000 días sobre todo. Y él me dijo una cosa: Cristina, cuando tú con tanta vocación tenés la oportunidad de incidir en políticas públicas, pensá que en el trato cotidiano haces cosas de a uno, y eso tiene muchísimo valor, pero también pensá que estás ejerciendo desde un lugar donde podés hacer cosas por muchos más. Y desde ahí les digo, todos los días trato de tener ese desafío, de entender que lo que hago es formar parte de muchos, que desde muchos lugares, porque veo acá muchos de ustedes que desde muchos lugares tratamos de dar lo mejor, pero basado en el respeto al otro, en el amor por profesión, en el amor por la etapa de la crianza, y creo que de eso se trata la vida, y este libro tiene mucho que ver. Me ha tocado incidir con presidentes, ministros, decisores políticos, que bueno, en la importancia que tienen los primeros 1000 días en el desarrollo del individuo, que es mucho más que el inicio de la vida, es como los cimientos de una casa, y demostrar desde el cerebrito, desde todo el desarrollo neuronal, cómo crecen los primeros años de vida, las habilidades socioemocionales, numéricas, el aprendizaje. Cada vez que bajo un poquito la guardia en eso, me doy cuenta de que todos los días hay que insistir. Entonces, esta publicación que acerca, que da herramientas a las familias, a cada uno de nosotros, con una visión de mucha formación, porque si Claudia, lo que he podido observar, y en uno de los libros yo no la conocía antes físicamente en una etapa, pero trabajé con Nora de Oliveira, que también trabajó con ella en otras instancias, y desde ahí es que fui descubriendo su trabajo, su formación científica, todo lo que maneja es con mucha evidencia, profesionalidad y generosidad. Y si cada uno de nosotros, en su lugar donde elige y está, lo hace desde ese lugar, podemos tener un país mucho más armónico, con familias más consolidadas, más apoyadas, y niños y niñas con mejores oportunidades y con mejores posibilidades. Así que muchas gracias a ti, Claudia, por venir, por ser valiente, porque ustedes saben que hoy hay un descreimiento de la política, y tener esa generosidad de permitirme prologar un libro donde podemos tener diferencias desde el punto de vista político, ideológico, pero ella creo que también asumió el desafío de dejarme prologar el libro, destacando la importancia que tiene una publicación que acerca la importancia de los primeros 1000 días. Así que muchas gracias, y gracias a ustedes
por acompañar a Claudia este proceso, difundir el libro a la editorial y cada uno tratar de transmitirlo en el día a día con amigas, primas, hermanas, compañeras, pacientes. En la vida creo que desde ahí, si todos entendemos la importancia que tienen los primeros 1000 días, que es como los cimientos de una casa, vamos a tener un país mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Como me presentaron hoy, soy Inés Acosta, soy psiquiatra de niños y adolescentes y voy a hacer un breve resumen del recorrido con este libro. Yo conocí a Claudia hace varios años ya, cuando me estaba iniciando en el mundo de la psiquiatría del bebé, y compartimos una característica en común, que tenemos hormiguitas en las piernas y en la silla. Así que rápidamente empezamos a intercambiar proyectos, ideas, y nos fuimos enriqueciendo mutuamente, hasta que un día me dijo, ¿y si escribimos un libro sobre bebés? Y con esa dificultad para decir que no, nos embarcamos en este viaje. Viaje que fue un poquito más largo de lo que me imaginaba, pero que, atravesado por nuestras propias maternidades y por las complejidades de la vida cotidiana y todo lo que eso conlleva, me animo a decir hoy que llegamos a un buen puerto. Una de las cosas que más me gusta de este libro es que justamente en esta época en la que lo que menos vemos no es la desinformación, sino justamente la multiinformación, ¿no? Y el exceso del acceso a la información, el libro pretende de una manera crítica y reflexiva informar, empoderar, acompañar a esos papás, a esas mamás, a esos educadores o referentes, para poder brindarles herramientas para tomar decisiones a conciencia y de una manera responsable sobre cómo cuidar y cómo criar a esos bebés. Bebés que como ya sabemos, su desarrollo no empieza el día que nacen, empieza mucho antes, y no solamente en la etapa del embarazo, que toda la evidencia de los últimos tiempos muestra justamente cómo cada experiencia y cada evento va a tener su repercusión en ese cerebro en desarrollo, sino también incluso antes, ¿no? En la etapa previa, cuando esa mamá, esa familia empieza o a imaginar a ese bebé o a hacerle un lugar en su vida, en su familia, y todo eso también va a ir modificando el ambiente neuroendocrino donde vamos a recibir a ese bebé. Bebé que desde que nace va a poner en marcha todos sus recursos y su arsenal de herramientas comunicativas, interactivas, que va a estar ávido desde ese comienzo de encontrarse con un otro, con un vínculo significativo, con un ser afectivamente significativo, y que va a ir en ese vínculo justamente empezando a decodificar sus señales, a regular sus estados internos, que va a necesitar de ese otro para poder empezar a amortiguar todo lo que tiene que ver con el estrés, aprender respuestas de estrés que después van a servir a futuro. Es en ese encuentro, a decir de Víctor Guerra, que aprovecho para hacerle homenaje, un gran maestro en este camino, donde van a ir compartiendo emociones y sensaciones ese bebé y ese adulto de referencia, y donde el niño va a ir aprendiendo a regular sus emociones, a regular su comportamiento, a estructurarse como individuo y como sujeto. Y todo esto en un periodo de la vida que se plantea que existe una ventana, ¿no?, de sensibilidad en ese desarrollo para que se empiecen a generar estos encuentros tan importantes. Y todas estas cosas van a ir generando modificaciones en ese cerebro, van a ir, en el mejor de los casos, promoviendo circuitos neuronales más resilientes y debilitando algunos más vulnerables, y todo esto va a condicionar la salud física y psíquica de ese bebé a corto plazo, pero también de ese futuro niño, y futuro adolescente y futuro adulto.
En definitiva, me parece que el libro busca un poco también concientizar sobre la importancia de estas primeras etapas, como decía Cristina, y primeras etapas que yo estoy desde el lado también más de la patología a veces, y hoy sabemos el aumento de la incidencia, de la prevalencia de lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas al estrés, con trastornos vinculados a la erosión de la empatía, la violencia, con dificultades o fallas en estos encuentros intersubjetivos, en la regulación afectiva, comportamental. Todas estas cosas se van a ir gestando muy tempranamente en estos vínculos iniciales. Entonces, cuidar estas primeras etapas me parece que es crucial y que es tarea de todos, ¿no? Desde políticas públicas, reglamentaciones, normativas, hasta pequeños gestos cotidianos que todos podemos ir haciendo como mamás, hermanos, tíos, compañeros de trabajo, para poder sostener y promover estos encuentros y estas cuestiones tan importantes. Como personal de salud, digamos, me parece fundamental que sigamos reflexionando sobre la importancia de un cuidado más integral en el embarazo, que pueda acompañar no solamente la parte más médica y biológica, sino también acompañar y sostener todos estos otros aspectos. Ser súper cuidadosos y precavidos de estos primeros encuentros, de favorecer este contacto inicial lo más precoz posible, de cuidar esos primeros 1000 segundos, esas primeras 1000 horas también, de ser respetuosos de ese encuentro, y por supuesto que en estos primeros 1000 días cualquier gesto que podamos hacer desde el equipo de salud para sostener y promover que ese adulto esté en las mejores condiciones para desplegar sus mejores herramientas en ese encuentro va a ser fundamental. Y por último, desde la salud mental me animo a ir también un pasito más allá, y aprovechando que está Cristina también, creo que es también una instancia donde podemos empezar a darnos lugar a la discusión de empezar a evitar separaciones innecesarias dentro de lo posible, ya no solamente en salud, ¿no?, en los encuentros iniciales entre mamá y bebé, sino también en situaciones de patología, de descompensación, de trastorno, de eventuales internaciones. Empezar a pensar en generar dispositivos, herramientas, instituciones que permitan cuidar y ahora sí curar a esa mamá sin generar separaciones que a veces pueden ser evitables y que a la luz de lo que venimos comentando me parece que son fundamentales. Para terminar, bueno, los invito primero que nada a leer el libro y después también a reflexionar cada uno un poco en eso, en de qué manera cada uno desde su lugar podemos aportar un granito de arena a esta causa. Muchas gracias. Copia Cristina y me paro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Hoy yo le decía a mi esposo, digo, no va a ir nada, es un día de lluvia, frío, ¿no? Mis hijos prefirieron quedarse en casa, o sea, nada. Pero bueno, muchísimas gracias por venir y por estar y acompañar este camino, que de alguna manera es como el cierre, ¿no? El cerrar este ciclo de todo el proceso que fue el libro. Así que muchísimas gracias. Tengo que agradecer a mi familia que en todo este tiempo ha aguantado y ha acompañado las locuras, ¿no? Uno dice quiero hacer algo y bueno, dale, vamos, acompañan. Bueno, la editorial que yo siempre hablo, o sea, para mí es un honor formar parte de Editorial Planeta, ¿no? que siempre apuesta por autores nacionales. Uno ve que están siempre publicando cosas de gente uruguaya que escribe y eso me parece que es algo admirable, que está muy bueno, así que para mí es un honor formar parte de esta editorial. Cristina, que no sé cuándo duerme, pero hoy está acá, así que valorar ese tiempo que se tomó para poder estar acá y acompañarnos y tomarse el tiempo para escribir el libro. Y bueno, Inés, que sin ella este libro no hubiera sido posible. Todo empezó en una clase en quinto año de mi hija, cuando va el padre a decir qué hace, era el mayo, el mes del libro, entonces bueno, cómo se escribe un libro, el proceso de publicarlo.
Entonces, hablando de que había escrito uno de embarazo, uno de lactancia, levanta la mano Patricio, que después terminó siendo novio de mi hija, y dice, bueno, ahora tenés que escribir uno sobre bebés, ¿no? No era mala la idea, llamo a Inés, vamos a hacer un libro de bebés. Nosotras que nos prendemos un cable pelado, como no, arrancamos, ¿no? Y algo interesante de este libro, que me parece que el proceso fue realmente largo, pero fue también como muy de construirlo en bases sólidas, ¿no? Tuvo muchas idas y vueltas, de hecho tuvo 2 editoras, en un momento estuvo Claudia, después me acompañó Valentina, ¿no? Todas en procesos de maternidad también. Después hubo un momento en donde hice un mapeo en el grupo de amigas y dije, bueno, ¿quién quiere jugar a ser editora? Varias levantaron la mano, mandé borradores del libro, y algo sumamente interesante es que ni una sola me devolvió el mismo comentario. Todas hicieron aportes diferentes y vieron desde distintos lugares, ¿no? Entonces el libro tiene como todo este proceso de construcción, y algo que para mí era muy importante era ver, bueno, cuáles son las bases y desde dónde estoy hablando, ¿no? Si me estoy parando desde una opinión personal, es una reflexión mía, es una opinión de madre o de mujer, o podemos ver, bueno, en esto hay evidencia científica, o hay investigaciones, o hay cierta bibliografía, hay experiencias, qué está pasando en otros países. Desde ahí fue que me paré a armarlo. A mí me encanta leer los pies de página, me encanta escribirle al mail de los investigadores. Cuando se publica una investigación, soy de la que busco el mail y escribo, generalmente me contestan. Entonces, bueno, desde ahí es que es como la base de este libro, ¿no? Ver desde dónde uno se está parando para escribir y desde la responsabilidad de lo que yo estoy planteando que tenga cierto fundamento, y cuando es una opinión personal lo aclaro, esto es mi mirada y no es que haya referencia sobre el tema. Algo que a mí me preocupa en realidad, que esto algo decía Inés, los padres actuales nos encontramos con muchísimos espejos en donde mirarnos, ¿no? Si pensamos capaz que 30, 40 años atrás, cómo ser padre y cómo ser madre, los modelos que teníamos eran de una abuela, la madre de uno, el padre, ¿no? O sea, eran modelos de nuestros referentes cercanos, vecinos, y todos tenían que ver con el círculo en donde estábamos insertos, la sociedad inmediata, digamos, ese círculo donde estamos. Hoy en día, los espejos en donde los padres nos podemos mirar son demasiados. Una mamá o un papá primerizo tiene una duda, Google, ¿no? Foro en internet. Es como que el mundo es gigante. Y cuando hablo de espejos es cómo ser madre, cómo ser padre. Lo que me devuelve el mundo es tan vasto y diverso que quedamos en este desamparo. Siempre vamos a estar en deuda, porque lo que hagamos siempre se podía hacer de otra manera y capaz que podía ser mejor. Esto lo vemos, creo que Inés debe de coincidir, en consultas como algo muy permanente, porque viene y te dice, bueno, ¿cómo hago esto? Y quedan como perdidos, el bebé llora y no sé qué hacer, ¿cómo cambio el pañal? ¿Duerme boca arriba, boca abajo? O sea, hay un montón de dudas, desde cosas muy concretas a cosas más abstractas, que nada, los padres terminan como muy perdidos. Y la idea de este libro es agarrar la pelota y esto es tuyo. La crianza de tu hijo y la responsabilidad de ese bebé es tuya como padre y como madre. Entonces desde ahí hay información, hay un montón de herramientas que uno puede tener, pero el responsable de este bebé sos vos. Y una de las preguntas iniciales del libro para mí fue, a mí me impresionó en un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, que ellos hacían todo un planteo sobre el derecho de criar, y el derecho de ser madre y el derecho de ser padre. Si uno tiene derecho de ser madre y ser padre, uno tiene derecho de criar, y el bebé tiene derecho de ser criado por sus padres. Otra realidad que tenemos actualmente es como la tercerización de la crianza, ¿no? Es muy natural, el jardín, el maternal, el club, ¿no? Los niños están 9 horas afuera de casa y lo vivimos socialmente como algo aceptado. ¿Y dónde quedan los padres? Que son quienes tienen que criar ese niño, ¿no? Esa fue una de las preguntas iniciales para mí. El derecho de criar y el derecho de ser criado. Y creo que es algo que los papás tenemos como que realmente, la palabra empoderar está como muy de moda y no quiero abusar, pero sí asumir que somos protagonistas de esta historia
y ver qué es lo que queremos con nuestro hijo, con nuestro bebé, ¿no? Y qué es lo que pasa en los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años, ese cerebro explota. Todo lo que le pasa a ese bebé es increíble. Y estoy hablando de mientras cambio un pañal, mientras lo estoy haciendo dormir, mientras le doy de comer, o sea, las cosas rutinarias que muchas veces se repiten en el día, es el mayor momento donde se están haciendo las conexiones en el cerebro. O sea, a mí me explotó la cabeza cuando empecé a estudiar y ver todo esto, porque se da en el día a día, en cada segundo de esos primeros 1000 días, se dan un montón de cosas en ese bebé. Y creo que la invitación del libro es a conectarse con esa ternura, poder ver a nuestros niños pequeños como desde el amor y desde que van a ser futuras personas, futuros adultos. ¿Qué adultos queremos que sean nuestros hijos? ¿Qué sociedad en realidad queremos construir? ¿Desde qué valores, desde dónde nos conectamos con nuestros hijos, ¿no? Creo que mi anhelo es poder pensar, bueno, que en un futuro podamos ser adultos más empáticos, más en ese encuentro con el otro, que podamos realmente conectarnos y no en este mundo que entiendo que es bastante individualista, ¿no? Cuando es muy frecuente la frase de, bueno, pero tan mal no salimos, ¿no? A mí me criaron de tal o cual manera y tan mal no salimos. Y cada vez que me dicen eso yo me quedo mirando y la respuesta interna mía es, ¿en serio? ¿Tan mal no salimos? Si ves los índices de depresión, los índices de ansiedad, trastorno de pánico, adolescentes que con 15, 18 años, ¿cuántos problemas tienen? ¿Estamos seguros que tan mal no salimos? Somos funcionales en la sociedad que construimos, sí, somos funcionales, sí, laburamos 10, 12 horas, nuestros hijos se crían con otros, violencia, no sé, somos funcionales. Bueno, quiero creer que se puede construir otra sociedad y yo estoy convencida que eso surge en estos primeros 1000 días. No vamos a ser deterministas, no es que solo acá y en ningún otro momento del desarrollo, claro que no, o sea, tenemos muchísimas oportunidades. Pero esa es como si fuera una torre, esta es la primera torre, es la base. Y ahí estamos los padres, es nuestra responsabilidad cómo se conforma esta primera base para nuestros bebés. Entonces, bueno, la invitación de este libro que tiene muchísimo contenido y yo lo veo tan finito, pero porque la idea es que fuera accesible, que fuera fácil de leer, tiene todas las referencias, si hay algún tema que a alguien le interese puede buscar información, y ¿no? Como poder explayarse si le interesa algún tema, pero bueno, la idea es poder llevar toda esta información a los civiles de a pie, ¿no? Que nos llegue a todos. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir y espero que les guste el libro. ¿Tienen alguna pregunta? Si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Cómo? Yo lo leí el libro todo. Era el tema de las pantallas. El tema de las pantallas. Sí. No, por ejemplo, yo tengo 2 nietos y me gustaría que mi hija hubiera estado sentada acá en vez de estar sentada yo, porque son de esas personas que también están muchas horas fuera de la casa, y seguirían con terceros, conmigo, con empleados. Y el tema de las pantallas yo no leía el libro y dice 0 pantalla, pero es difícil. En realidad la versión original del libro decía 0, 0, 0 pantalla. Y la editora me lo corrigió y me dijo, Claudia, si querés ser realista, vamos a flexibilizarlo un poco. La realidad es que el bombardeo de estímulos para el cerebro de ese bebé es tan grande que se le dice popularmente el chupete electrónico, porque el bebé queda prendido. Pero queda prendido porque el estímulo es tan grande que no sabe qué hacer con tanta información. Entonces está ahí mirando, tratando de decodificar, y vos decís, está tranquilito. Hago 1000 cosas, le doy de comer, hago un montón de... Pero por ejemplo, darle de comer mirando la pantalla debe ser uno de los errores más frecuentes. Y es tremendo porque el bebé se pierde la oportunidad de disfrutar el estímulo de todo lo que tiene que ver con la textura de la comida, el sabor, todos los movimientos que está haciendo mientras come. Todo eso es estímulos. Y sin embargo, su cerebro está totalmente abrumado por el estímulo visual, que es rápido, con muchos colores, ¿verdad? Acá hay como que, bueno, ¿no? Ser flexibles en el sentido de para muchos padres es imposible, ¿no? 0 pantallas, pero sí coincidimos, ¿verdad? Así se reformula la pregunta.
Dale. No los niños, como dice tu libro, los escritos son los referentes, ¿no? Ahora sí, el niño está con una mamá, un papá, un abuelo que está permanentemente, que está hablando con el niño, pero a su vez whatsappeando, no sé haciendo qué, porque yo con el celular me llevo muy mal, o sea, para mí es lo mismo que existe. En mi casa van mis nietos y ven el teléfono, saben lo que es, porque no existe para ellos el teléfono, etc. Entonces digo, ¿cómo es de difícil explicarle a los padres, que en este caso son los hijos de la generación nuestra, que el tema de que el teléfono no puede estar permanentemente en actividad adelante de los niños? Tú te referís al adulto con el celular. Con el celular permanentemente. Vos hacemos una reunión de personas de 40 años, están permanentemente con el celular. Va a reuniones de personas de nosotros. Hacen cumpleaños de 15 y están todos los celulares, todos los adolescentes mandándose fotos entre ellos y ni siquiera se miran. Pero yo lo que digo, así como así para que los padres entiendan. Que lean el libro. Que lean el libro. No, pero ya lo leyeron, pero de todas maneras, ¿cómo haces para entrar? El tema es entrarles más al cerebro de los padres que a los niños. Bueno, por eso el libro está destinado a los padres, sí, claro. No, que dos cosas importantes. Primero que una cosa es en los 1000 días y en los 2 primeros años donde las recomendaciones nacionales e internacionales son 0 pantalla. Otra cosa es que el encuentro entre ese bebé y un adulto esté interceptado por otro estímulo, como por ejemplo una pantalla. Pero también me parece que, yo decía en chiste que lean el libro, justamente el libro lo que pretende no es decir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y juzgar, sino brindar información que, como decía Claudia, es un material accesible, de fácil lectura, para que si a uno le interesa un tema pueda profundizar después un poco más en eso, pero para elegir a conciencia cómo uno quiere criar y cuidar a sus hijos. Uno no puede imponer, sí puede acercar información y puede, como decía Claudia, mostrar la evidencia que existe a favor o en contra, pero después también hay una cuestión de elecciones y de libertades, entre comillas. Y caras así como que querían preguntar, ¿no? Bueno, estamos más que disponibles y cualquier duda o comentario, cualquier feedback del libro es bienvenido. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y estamos en contacto. Gracias.